Muchísimas gracias, José Carlos Espinoza, por la presentación tan amable. Es verdad, hoy es el Día de los Prematuros. Hay muchísimas actividades en Europa, en España también y en Latinoamérica. De hecho, yo estoy invitado a dar una conferencia dentro de un par de días por la Sociedad Peruana de Neonatología. Por lo tanto, en esta semana estaré 2 veces con ustedes en su país. Lo malo es que estoy a mucha distancia y no puedo disfrutar del mismo. Pero bueno, estaré con ustedes. Intentaré que la presentación sea lo más interesante y lo más aplicable posible. He escogido este tema porque, como saben, el retardo del pinzamiento del cordón se está convirtiendo en una política de intervención en la sala de partos que se ha extendido globalmente. Todos los países, y tanto en partos por cesárea como partos vaginales, y tanto en niños a término como en niños pretérmino, se está intentando retardar por lo menos alrededor del minuto el retardo del pinzamiento para favorecer el paso de un volumen importante de sangre placentaria al bebé, y este paso de sangre placentaria producirá una serie de cambios tanto hemodinámicos como de oxigenación, etcétera. Y también, por otra parte, saben que hay muchos grupos que están realizando la reanimación del bebé con el cordón íntegro. O sea, mientras circula la sangre por el cordón, ellos están ya comenzando a ventilar, y también hay datos sobre eso. Entonces hoy me voy a centrar sobre todo cómo el retardo en el pinzamiento del cordón ha cambiado las gráficas de oxigenación de referencia que tenemos, y por lo tanto tendremos que valorar en el futuro, cuando estemos detectando los cambios en la saturación, tendremos que valorar si estamos dentro de los rangos de seguridad o no. Bien. Esta es una gráfica sobre la presión parcial de oxígeno en el espacio intervilloso, es decir, el espacio que pone en contacto la circulación fetal con la circulación materna. Estos cambios que se producen, como pueden ver ustedes, en una fase inicial, en la fase embrionaria, la presión parcial de oxígeno en el espacio intervilloso es muy baja. Luego va ascendiendo a medida que van pasando las semanas, y alrededor de la semana entre la 12 y la 16 se genera la placentación, que luego va madurando y se va haciendo más compleja hasta llegar a los límites de la viabilidad, que es cuando nosotros atendemos a estos prematuros. En esas situaciones, en la presión parcial de espacio intervilloso está alrededor de 40 a 45 milímetros de mercurio. Bien. Oxigenación fetal. Entonces tenemos que tener en cuenta que el intercambio gaseoso entre la madre y el feto ocurre en el espacio intervilloso, que la sangre oxigenada procedente de la cava inferior alcanza el ventrículo izquierdo a través del foramen ovale y por la aorta ascendente a una presión parcial de 35 milímetros, y llega a las coronarias, al cerebro y al miocardio. La sangre menos oxigenada se aporta a la parte inferior del cuerpo, que es la que procede por la aorta descendente, que solo tiene 20 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Y del gasto cardíaco combinado de ambos ventrículos, solamente un 8% se dirige a la circulación pulmonar. Es decir, durante la época fetal, el pulmón, los vasos pulmonares están contraídos y entra muy poca sangre al pulmón, cosa que tiene que cambiar, como veremos luego, en el momento del nacimiento. Aquí tienen la gráfica clásica, donde se ve en la parte izquierda la circulación fetal, las dos arterias pulmonares que van a la placenta y la vena pulmonar que va a través del ductus venoso intrahepático, llega a la cava inferior, y por la cava inferior llega al ventrículo derecho, y por el foramen ovale pasa al ventrículo izquierdo. De allí ya sale por la aorta, debido al cierre de los vasos pulmonares del ductus. Lo que hace es cambiar la dirección, de forma que redirige toda la sangre al callado de la aorta, y luego ya tenemos que por las venas carótidas, por las arterias carótidas, se dirige
al cerebro y por las coronarias al corazón, la sangre más oxigenada y la menos oxigenada por la aorta descendente, va a riñón, intestinos, etcétera. Esto cambia radicalmente en el momento del nacimiento, cuando empiezan las primeras inspiraciones y aumenta la presión parcial de oxígeno en los alvéolos, se produce una vasodilatación de las arterias pulmonares y una gran cantidad de flujo de sangre circulará por el pulmón y esto facilitará la hematosis, es decir, el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico y el cierre de los foramen ovale, ductos arteriosos, etcétera, redirigirá toda la sangre arterializada al ventrículo izquierdo y por la aorta ascendente y descendente irá al cerebro, órganos, riñones, mesentérico, coronarias, etcétera. Esto es importante porque si nosotros pinzamos el cordón, en el momento en que se produce el pinzamiento del cordón, hay un periodo en el cual no llega sangre al ventrículo derecho, no pasa por el foramen ovale y tampoco al ventrículo izquierdo. Es decir, hay una baja precarga que tarda unos minutos en solucionarse hasta que se produce la dilatación de los vasos pulmonares. Por lo tanto, el retardar el pinzamiento del cordón lo que va a permitir es un aflujo de sangre continuado durante la transición fetal-neonatal, un mantenimiento de la precarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y también un aumento del gasto cardíaco y una mayor rapidez en la adquisición de una saturación normal y una presión parcial normal de oxígeno en el individuo. Aquí tienen ustedes cómo la presión, el grosor de la arteria pulmonar, la presión parcial en la arteria pulmonar, el flujo sanguíneo que se produce a través del pulmón y la resistencia vascular cambian notablemente entre el feto y el recién nacido. Los números más evidentes son el flujo sanguíneo pulmonar, 138 mililitros por minuto y kilogramo en el feto, y doble, 2,45 en el recién nacido, luego incluso se incrementará más. Y también la resistencia vascular, que es enorme, 0,4, la resistencia a la circulación de la sangre por el pulmón, si la comparamos con la resistencia que tiene el recién nacido, que es de 0,08, es decir, casi 100 veces menos. Sin embargo, ustedes se preguntarán, bueno, entonces el feto cómo puede desarrollarse dentro del útero con una presión parcial baja. Pues bien, existe una serie de datos que nos hablan a que, en primer lugar, mucha parte del metabolismo, mantenimiento de temperatura, producción, mantenimiento del calor del feto, etcétera, todo eso y la inactividad relativa del feto hace que se consuma mucho menos. Y en segundo lugar, tenemos un gasto cardíaco combinado de 400 mililitros por kilo minuto, muy superior al gasto cardíaco de un adulto o de un niño. El contenido de hemoglobina es muy elevado, se llega a 17 e incluso mayores cantidades de gramos por decilitro, luego bajará a 12 o 13, o sea que hay más hemoglobina y esta hemoglobina es una hemoglobina fetal que tiene una gran avidez por el oxígeno y lo capta extraordinariamente y lo libera de una forma muy delicada en la periferia, facilitando una oxigenación básica mantenida debido también al pH que existe en los tejidos periféricos. Aquí ven la curva de saturación de la hemoglobina, como la hemoglobina fetal para una misma presión parcial de oxígeno produce un mayor porcentaje de saturación. Si damos oxígeno a la gestante, vamos a producir una hiperoxigenación fetal, como ven en la gráfica, en la vena umbilical y en la arteria, a medida que va subiendo la presión parcial de oxígeno en la madre. Y también vemos cómo existe una relación muy interesante entre la presión parcial de oxígeno materno, que van subiendo aquí, esto está expresado en kilopascals, si lo multiplican por 7,5 será en mililitros de mercurio, y la presión parcial venosa de oxígeno. Por lo tanto, si damos oxígeno a la madre y arterializaremos su sangre con presiones parciales altas, también obtendremos una presión parcial venosa mayor que será, como esperamos, aumentar la presión parcial de oxígeno en el feto. Esto tiene como contrapartida que si aumentamos la oxigenación tanto en la madre como fetal por encima de los límites fisiológicos, podemos producir un aumento
de los isoprostanos aquí o del malondialdehído, que son parámetros de marcadores de estrés oxidativo y de daño oxidativo. Por lo tanto, las concentraciones maternas dependerán en mucho. En este caso, ven la línea roja y nos indica el malondialdehído que se obtiene en la sangre materna cuando se le da a la madre concentraciones elevadas de oxígeno, mientras que cuando se respira aire, las concentraciones de malondialdehído son más bajas. Y lo mismo ocurre con los isoprostanos. No se ha visto en este metaanálisis muy importante que se publicó en JAMA Pediatrics, no se han visto, a pesar de haber estudiado un número importante de pacientes en cada grupo, no se ha visto que el pH de la arteria umbilical, que indica el metabolismo fetal, se viera alterado por el hecho de suplementar oxígeno a la gestante o aire. Por lo tanto, a pesar de que se producen aumentos en las presiones parciales, el metabolismo placentario es capaz de neutralizar en gran medida esos cambios y mantener un pH dentro del rango de normalidad. Y nos acabamos de hablar de la vida fetal y entonces vamos a hablar a continuación de esta hipoxia compensada, es lo que les he explicado. Vamos a hablar de la transición fetal neonatal. ¿Qué ocurre en el momento de la transición? Lo primero que ocurre son inspiraciones muy profundas, a -40, -50 centímetros de agua, que dan lugar a una expansión pulmonar. La presión negativa transpulmonar produce una resorción del líquido pulmonar que pasa al intersticio pulmonar y luego a los linfáticos. Se producen cambios hemodinámicos con el cierre de los shunts, del foramen ovale y del ductus arterioso y del conducto venoso hepático, y una vasodilatación con la expansión del pulmón y el aumento de la cantidad de oxígeno en los alvéolos. Eso induce una dilatación de la arteria pulmonar a través de mecanismos como el óxido nítrico, etc. Una vez se ha puesto la respiración en marcha, se produce un aumento de la hematosis, que significa el cambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre el alveolo y los capilares sanguíneos pulmonares. Y este cambio del oxígeno nos hará, como si dijéramos, producir vasodilatación generalizada de los vasos sanguíneos y aumento de la precarga y del gasto cardíaco en el miocardio. A nivel clínico, nosotros lo que detectamos es que el bebé nace con unas saturaciones más bajas y a los pocos minutos vemos cómo esa saturación se va aumentando hasta que alcanza más o menos a los 10 minutos una meseta en torno a los 95, entre 95 y 100% de saturación. Eh, estas medidas se hicieron, estas que les pongo aquí en una publicación que hicimos, se hicieron en extracciones seriadas de sangre arterial por otro motivo y se analizaron y se vieron cómo se comportaba también la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, además de la saturación. En este estudio, en niños nacidos a término, la mayoría de estos estudios se publicaron en los años 90, cuando se empezó a introducir el uso del pulsoxímetro en la sala de partos. Y en estos estudios, tanto en parto vaginal como cesárea, en bebés a los que se les clampaba, se les pinzaba inmediatamente el cordón umbilical y se les colocaba el pulsoxímetro preductal en la mano derecha, se veía cómo había una curva de saturación que si sacábamos la media y las desviaciones de todos estos estudios realizados, publicamos en 2010 este artículo y se ve como una curva que hace que a los 2 minutos esté la sangre en un 60-70 y que a los 4 minutos, entre los 4 y los 5, se alcancen saturaciones de 80 a 85%, aproximadamente a los 5% en niños sanos nacidos por parto vaginal o parto cesárea. Y como dijéramos, esto se ha considerado y se está considerando cada vez con más intensidad como un parámetro de normalidad en la oxigenación postnatal. Por lo tanto, recuerden esas dos cifras: 5 minutos postnatales, niños a término, 5 minutos, 85% es lo fisiológico. Nosotros
junto con el doctor Camlin de Melbourne y la doctora Jennifer Dawson, juntamos tres bases de datos y elaboramos los primeros rangos de referencia de oxigenación postnatal en los primeros 10 minutos de vida en bebés con clampaje inmediato del cordón. Recuerden, clampaje inmediato. Y estas gráficas han sido utilizadas en todo el mundo porque se han incluido en las guías de reanimación internacionales. Eran niños de 22 a 40 semanas, gestaciones controladas sin patología, parto hospitalario, vaginal o cesárea, partos eutóxicos, no necesitaban reanimación de ningún tipo, ni presión positiva, ni oxígeno, ni nada. La pulsoximetría preductal se colocaba por una enfermera dedicada solo a eso en el paritorio para poder obtener cuanto antes valores de saturación fiables y se auscultaba la frecuencia cardíaca para compararla con la que medía el pulso oxímetro por auscultación. Aquí tienen las tres bases de datos. Los niños que nosotros proporcionamos fueron menos cantidad porque eran muy prematuros lo que nosotros aspirábamos a proporcionar, mientras que tanto Dawson como Omar Camlin proporcionaron datos de niños a término o prematuros tardíos. Aquí tienen los datos de todos ellos. Aquí tienen que hubo 34% de estos niños fueron prematuros, de los cuales, que representando el 34%, 160, y 308, el 66%, pero niños a término. Por lo tanto, fuimos capaces de elaborar gráficas para niños a término, para niños pretérmino tardíos y para niños pretérminos en general. Aquí tienen ustedes las gráficas que han usado todos ustedes en el paritorio y que ven la saturación de oxígeno en el eje de las abscisas y en los minutos después del nacimiento en el eje de las ordenadas, en el eje de la X, y ven cómo alcanzar lo que hablábamos antes, 85% de saturación en la media de la población. La gráfica esta representa la media, tardaba entre 3 y 4 minutos. Y podíamos ver que los niños del apartado del 10% de percentil podían tardar de 6 a 7 minutos en alcanzar esa saturación. Por lo tanto, siendo todos ellos niños normales, había una serie de niños, la mayoría lo alcanzaban entre los 3 y los 4 minutos, pero había grupos que tardaban más tiempo y que estaban dentro de la normalidad, no necesitaban reanimación y se recuperaban bien. Y aquí tenemos los prematuros que tenían los prematuros considerados en su conjunto, pero sobre todo representados por prematuros tardíos y que podríamos decir niños de 35 y 36 semanas, prácticamente no había diferencias con los nacidos a término. Quizá una ligera diferencia motivada porque el número de niños estudiado comparado con el niños a término fue menor y por lo tanto las cifras tenían más desviación estándar. Cuando comparamos los prematuros tardíos con niños de menos de 32, perdón, o sea, niños muy prematuros, sí que veíamos que estos tardaban casi 5 minutos en alcanzar 85%, mientras que los prematuros tardíos tardaban solamente, como habíamos dicho, entre 3 y 4 minutos. O sea, había un retardo efectivo. Y si hubiéramos cogido y hubiéramos bajado y hubiéramos tenido suficiente número de niños de 28, 27, 26 semanas, hubiéramos visto cómo iban tardando cada vez más tiempo en alcanzar esa estabilidad o ese punto de inflexión del 85%. Aquí tienen las frecuencias cardíacas, que también eran muy parecidas, pero en los niños a término en general tenían más tendencia a tener el primer registro fiable en torno al 100%, y en los niños prematuros estaba en torno al 80% y tardaban un minuto, minuto y medio en alcanzar los 100 o luego ya superior. ¿Qué conclusiones sacamos de este estudio? Pues que los nacidos a término con pinzamiento inmediato del cordón tienen una P50, un perfil 50 de saturación de 85% entre los 3 y los 4 minutos y más de 90% a partir de los 5 minutos, llegando a 95 a los 10 minutos. Por eso, cuando un niño alcanza 85 a los 3 o 4 minutos nacido a término, podemos decir que su transición fetal neonatal está realizándose correctamente.
Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, de 0 a 1 minuto estaban de 80 a 100 latidos por minuto y de 4 a 5 minutos, cuando ya se estabilizaban la parte de la oxigenación, llegaban a 150 a 160 latidos. En cambio, los prematuros tardaban un poco más en alcanzar las cifras estas, un par de minutos más por cada uno de los parámetros, y el latido cardíaco, como hemos visto, 80 latidos por minuto de 0 a 1 minuto, que luego debe empezar a subir rápidamente si estamos reanimando o estabilizando correctamente, y luego si se estabilizan correctamente, el latido cardíaco tiene valores similares. Entonces, lo que es el motivo de esta conferencia, ¿cuál es el efecto del retardo del pinzamiento sobre la oxigenación postnatal? Vamos a ver una serie de parámetros que se afectan porque nosotros retardemos el pinzamiento del cordón. Este trabajo fue publicado como un comentario editorial específicamente diseñado al Deferred Cord Clamping, cuáles son los beneficios adicionales, y lo publicamos el doctor Satyan Laxmi-Rusindya de la Universidad de Davis en California, el doctor Saugstad de Noruega y yo mismo. Y aquí vemos cómo el el pinzamiento retardado del cordón, recuerden, la DCC, produce, como si dijéramos, un incremento sustancial del volumen circulante. Aquí vemos el volumen inicial y aquí vemos el volumen sustancial. Si no se produce pinzamiento del cordón, si se produce inmediato, el Immediate Cord Clamping, que es la ECC, Early Cord Clamping, perdón, entonces tenemos que el paso de volumen de sangre al bebé es muy inferior. Por lo tanto, delayed cord clamping, retardo en el pinzamiento de cordón, paso de aproximadamente un 30 mililitros por kilo de peso a la volemia del neonato. Y se ve como en imagen en espejo el descenso del volumen placentario. Es decir, retardamos el pinzamiento del cordón, toda esa sangre sale de la placenta, se retarda, se disminuye sustancialmente el volumen placentario que estará ahora en la circulación del bebé. Mientras que cuando se hace un clampaje precoz, los cambios son mucho más sutiles y menos significativos. Lo mismo ocurre con el retorno venoso umbilical y con el venoso pulmonar. Hemos dicho antes que cuando se produce un retardo en el pinzamiento del cordón, afluye muchísima más sangre al circuito pulmonar y también al circuito cardíaco, con lo cual hay una precarga mayor, un gasto cardíaco mayor y un retorno a través del pulmón por las venas pulmonares a la aurícula derecha. Y también vemos cuando se producen los cambios hemodinámicos. Aquí vemos el aumento de la precarga ventricular sustancialmente muy superior en estos al que se produce con el retardo del cordón, al que se produce cuando hay un clampaje inmediato. Ven cómo la precarga ventricular baja mucho y luego tarda en recuperarse. Y son esos momentos en los que en la fase inicial de poner el pulso oxímetro, notamos que la frecuencia cardíaca del recién nacido, cuando empezamos a tener señal, está en torno a 80, 90 o 100. Mientras que, como ahora veremos, cuando retardamos el pinzamiento del cordón, será muy superior. Y esto ocurre también con el retorno venoso. Para demostrar los efectos estos, ¿qué hicimos? Un estudio prospectivo observacional en recién nacidos a término, en los que retardamos el pinzamiento de cordón una media de aproximadamente 2 minutos. También en este caso, el objetivo era construir un rango de referencia para la saturación y la frecuencia cardíaca durante los 10 primeros minutos después de la expulsión fetal, monitorizados con pulsoximetría preductal, sincronizando un temporizador de Apgar con la pulsoximetría para que coincidiera en los minutos de una cosa con los minutos de otra, controles de seguridad por auscultación para que los datos de frecuencia cardíaca fueran fiables. No se usaron el electrocardiógrafo que usaríamos en el momento actual de 3 canales, registro de datos, nacidos todos a término, producto de embarazos no controlados. En este caso, todos fueron nacidos
por parto vaginal y el retardo de pensamiento mayor de 60 segundos, que como verán la media fue de 112, 118 segundos, es decir, casi 2 minutos. Y la ausencia de necesidad de maniobras de reanimación. O sea, unas circunstancias muy importantes. De 392 niños elegibles, se excluyeron 110 por distintas causas y se incluyeron 282 para el análisis. Eso nos supuso la medida de 70.000 medidas de SpO2 y casi 80.000 de frecuencia cardíaca. Aquí tienen las características de la población. El trabajo fue publicado en The Journal of Pediatrics y tiene aquí una media de 40 semanas, igual hembras que varones, peso adecuado, etcétera, etcétera. Y el Apgar también de 10 niños sanos sin problemas. Aquí tienen unas gráficas que no tampoco tienen que mirarlas mucho detenimiento porque son muchos números, es mejor mirar una publicación, me la pueden solicitar en cualquier momento que quieran. Y aquí tenemos la frecuencia, en el retardo, delayed cord clamping, retardo del pinzamiento de cordón, que es el estudio que los niños que estábamos estudiando, nosotros cuando los comparábamos con el estudio de Dawson, que era con pinzamiento precoz, veíamos cómo había una diferencia importante entre la saturación de oxígeno en los primeros 5 minutos, 4 a 5 minutos, altamente significativa. 77 con retardo, 67, 83, 71, 90, 80, 92, 86. Y lo mismo ocurría con la frecuencia cardíaca. Estas son las gráficas que obtuvimos para frecuencia cardíaca y para saturación. Y como ven, la frecuencia cardíaca de los bebés nada más nacer, al minuto, que es cuando tenemos la primera señal del pulsoxímetro, ya estaba próxima a los 130-140 y a los 2 minutos en 140. Y la saturación de oxígeno al minuto estaba en 75, pero ya a los 2 minutos estaba entre 80 y 85. Cuando comparamos las gráficas para que lo vean ustedes mejor, vemos cómo en la de Dawson los niños necesitan, que es la negra, los niños necesitan aproximadamente 2 minutos más para alcanzar la saturación de 85. Los niños en los que retardamos el pinzamiento la alcanzan prácticamente en minuto y medio, aproximadamente entre minuto y medio y 2 minutos. Y los dos tardan de 3 a 4 minutos. Y lo mismo ocurre con la diferencia con la frecuencia cardíaca. Los niños del retardo de pinzamiento inmediato tienen alrededor de 100 y los de retardo del pinzamiento al minuto ya están con 140. Por lo tanto, el retardo del pinzamiento de cordón de 2 minutos influye positivamente en la hemodinámica cardíaca y respiratoria. La saturación de oxígeno se estabiliza más precozmente en cifras de 85 a 90, con una mediana de 2 minutos tras la expulsión fetal. La frecuencia cardíaca se mantiene por encima de 100 latidos desde el mismo momento de la expulsión, llegando a 140 en 1 a 2 minutos. Estos valores deberán ser tenidos en cuenta por los asistentes al neonato a término en la sala de partos. Pero esto no fue suficiente. Habíamos estudiado niños a término nacidos por parto vaginal y queríamos saber qué ocurría con esos niños nacidos pretérmino, prematuros tardíos. Saben que hay dos denominaciones, lo que se llama moderate and late preterm. Los late preterm serían los niños de 35 y 36 semanas y los moderate serían de 32 más 6, a partir de 32 más 6 hasta 34 más 6. Por lo tanto, esa población no sabíamos qué ocurría con ella cuando le retardábamos el pinzamiento. Los objetivos fueron los mismos, los rangos de referencia de frecuencia cardíaca y saturación, de niños de 32 más 1 a 36 más 6, embarazo no complicado, parto vaginal, en este caso admitimos cesáreas, no precisaban reanimación en sala de partos y retardo de pinzamiento de más o igual a 30 segundos porque estos niños se les suele intervenir o estabilizar con más frecuencia. De 703 elegibles, al final analizamos 96 niños completamente, con una determinación segundo a segundo de la frecuencia cardíaca y de la saturación. No hubo diferencias en la saturación de los pacientes analizados
hubo 15 niños de prematuros tardíos que no alcanzaron 80, que es un 15,6% a los 5 minutos, una saturación menor de 80 tuvieron y fueron superior el 84,4. Es decir, la mayor parte de los niños prematuros tardíos alcanzan saturaciones de 80 o más a los 5 minutos, lo cual hace que estén dentro del rango de lo que solicitan las guías, pero hay un 15% que no lo alcanzan y que sin embargo no fueron admitidos en la UCI más que los otros y fueron dados de alta sin ningún problema y las patologías asociadas, distrés respiratorio idiopático, síndrome amnico, prematuridad, fueron las mismas en los dos grupos. Por lo tanto, parece ser que solo hubo una diferencia de cifras a los 5 minutos, pero no hubo ninguna consecuencia que pudimos detectar durante su estancia y vigilancia hospitalaria. Aquí tienen los percentiles de saturación, lo que les estaba comentando. Todo este grupo que está enmarcado en los cuadros rojos son niños que no alcanzaron, no alcanzaron el percentil 50 de saturación y a los 5 minutos. A los 6 minutos hubo menos y a los 7 minutos ya la probabilidad de que no lo alcanzaran era muy pequeña. Ya iba creciendo a 87, 83, 86, 87. Igual ocurría con las frecuencias cardíacas, no tuvimos ningún problema en ese sentido. Y los rangos de referencia, vimos que cuando los comparábamos con los niños nacidos a término, era bastante significativa la diferencia. Los prematuros tardíos tardaban 7 minutos de promedio en alcanzar saturaciones en el percentil 10, mientras que en el percentil 10 de los nacidos a término estaban en el 85%. Y aquí tienen comparadas las dos gráficas para su estudio y observación. En el artículo se ve muy claramente y pueden estar comparando los distintos percentiles de saturación. Los que están en rojo son los de niños a término y los que están en negro en niños pretérmino. Y están el percentil, aquí tenemos el 10, el 50 y el 97 de ambas características y también en frecuencia cardíaca. Bien, el guidelines han salido ahora recientemente, nos reclaman que al minuto, 2 minutos, 3 minutos tenemos estas saturaciones recomendadas. Estas saturaciones de 5, 80, 85 son generalizadas para todos, pero tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los muy prematuros, niños por debajo de 32 semanas, para alcanzar esas saturaciones habrá que ventilarlos, ponerles la CPAP con oxígeno, con fracciones inspiratorias de oxígeno superiores. Y dentro de los prematuros tardíos, ya niños de 32 a 36 semanas, será un 15 o un 20% de niños que a lo mejor necesitan un pequeño suplemento en los primeros minutos para estabilizarse. No debería ocurrir en recién nacidos normales. Conclusiones. La saturación en recién nacidos pretérmino con retardo del pinzamiento de cordón de más de 30 segundos es significativamente diferente a la del nacido a término. En el percentil 50 se tarda 4 o 5 minutos en alcanzar la saturación de 85. En el percentil 10 se tarda aproximadamente 7 minutos. Se plantean cuestiones de intervención en aquellos prematuros que no alcancen saturaciones adecuadas a pesar de estar clínicamente estables. Es un problema que tenemos que solucionar ampliando, y ya estamos haciendo un multicéntrico, ampliando el número de pacientes y viendo si comparando ambos grupos uno tiene más morbilidad que el otro o me ingresan más en UCI, tienen más distrés o lo que sea. Cuando tenga esos resultados, más adelante ya se los comunicaremos. Resumiendo el resumen final, el retardo de pinzamiento del cordón influye notablemente en la hemodinámica cardiorrespiratoria del recién nacido, estabilizando la frecuencia cardíaca más precozmente y el alcance de la meseta de saturación del 90 al 95%. Los nuevos rangos de referencia de frecuencia cardíaca y de saturación deberán ser tenidos en cuenta en los paritorios para iniciar la reanimación y ajustar con el mezclador de aire-oxígeno la fracción inspirada de oxígeno. Y no hay datos en relación con la oxigenación de los prematuros de menos de 32 semanas de gestación,
pero hay una serie de ensayos aleatorizados que ampliarán brevemente la información. Todo esto está ahora muy estudiado y ahora lo que estamos viendo es fundamentalmente cómo oxigenar y ventilar a estos niños que, como sabemos, o muy prematuros o prematuros tardíos que no alcanzan las saturaciones diana, ya que se han asociado el no alcanzar esas saturaciones diana hasta los 5 minutos o a los 10 minutos con posibles aumentos de la morbilidad y de la mortalidad, especialmente hemorragia intraventricular. Y con esto termino mi presentación y nos queda unos minutos para cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer respecto a todo esto. Agradezco sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. De momento, pues, no advertimos preguntas. Solo tenemos un comentario de la doctora Marisa Ramos y dice, ok, muchas gracias. Desde Perú hay información en relación a los criterios de referencia de saturación en los 5 minutos según altitud. ¿Tienen ustedes eso o lo preguntan? Lo pregunta. Vale. Y los datos de Perú yo no los tengo, tengo más datos de Bolivia. Yo voy a participar en una reunión que organiza el doctor Ahmed Solís y que va a versar precisamente sobre el niño nacido en altitud. Entonces será el momento de, porque oficiales, cifras oficiales a nivel internacional no existen. No existen datos de saturación. Sin embargo, sabemos que debido a la policitemia que tienen estos niños, embarazos mantenidos en altura desde el momento de la gestación hasta el final de la gestación en altura, son niños que tienen una presión parcial de oxígeno más baja al nacer, pero tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos, sobre todo si se les deja el cordón umbilical, se les deja expedito, con lo cual probablemente en estos niños podemos bajar a 80, 75, 80 a los 3, entre los 3 y los 5 minutos. Pero a partir del 5 minuto ya la hemodinámica y la respiración en un ambiente de oxigenación normal debería estar ya en torno a los 85 a 90. Por lo tanto, el objetivo sería, como esperamos, mantener una oxigenación adecuada en los primeros 5 minutos, que será un 10% inferior a la que mantenemos en niños nacidos a nivel del mar. Bueno, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Y pues, Sí, yo tengo aquí una, hay que a ver, medir en no le futuras leo yo. Ah, el investigaciones. doctor Sánchez, ok, dice, habría que medir futuras investigaciones cuando se use oxígeno, ya que aumentará su uso, si se refleja en los metabolitos marcadores de estrés oxidativo. Vale, muy bien, muy bien. Esta es una magnífica pregunta. Vamos a ver, nosotros, una de las razones, y claro, también voy a hablarles de esto en una conferencia que hablaremos sobre este tema en profundidad, pero adelantándome, en realidad, uno de los problemas que hemos tenido siempre desde que empezamos a estudiar el estrés oxidativo y asociado a la prematuridad es que los prematuros tienen menos capacidad antioxidante porque tanto los sistemas enzimáticos como los sistemas no enzimáticos están menos desarrollados porque el bebé, mientras está dentro del útero, toda la función antioxidante es realizada por la placenta materna. Por lo tanto, ellos no tienen esa necesidad, igual que no respiran, no tienen estrés oxidativo, a no ser que la madre tenga alguna patología severa, en cuyo caso ya no es un embarazo normal. Pero cuando nace un niño prematuro de 25, 26, 26 semanas y tenemos que darle oxígeno, uno de los problemas que nos planteamos hace tiempo era evitar el estrés oxidativo. Y nosotros demostramos en una serie de artículos publicados en la revista Pediatrics y Journal of Pediatrics, etcétera, o sea, en revistas de primer nivel, demostramos efectivamente, como dice usted, que había un aumento del estrés oxidativo. Eran niños con pinzamiento inmediato. ¿Cuál ha sido la sorpresa al ver que cuando nosotros permitimos el retardo del pinzamiento del cordón y hay un paso, un aflujo importante de sangre a la circulación fetal, esa sangre placentaria que pasa a la circulación fetal como que diluye o disuelve el oxígeno que estamos proporcionando y si, por ejemplo, estamos dándole 60% de oxígeno al niño,
las saturaciones no pasan de 85. O sea, por una parte, o sea, hay un efecto de dilución, más masa eritrocitaria es capaz de absorber mayor cantidad de oxígeno y fijarlo a la hemoglobina y que no vaya circulando libre y causando daño. Y en segundo lugar, esos glóbulos rojos tienen un sistema antioxidante que está regulado por el glutatión, en el cociente glutatión reducido, glutatión oxidado, que hace que tengan más capacidad reductora, es decir, son capaces de neutralizar los radicales libres que el oxígeno está produciendo con mucha mayor eficiencia y por lo tanto la dilución de la sangre más un sistema antioxidante proporcionado por la masa sanguínea nos permite estabilizar a esos niños más precozmente con mayor cantidad de sangre y que no se produzcan los efectos deleterios. Todo eso que hemos estudiado en pequeñas poblaciones, el artículo está ahora en redacción con el doctor Kateria y el doctor Satyan, con los dos de California. Vamos a sacar los resultados pronto. Ha sido una sorpresa muy agradable y lo cual nos incide en la necesidad de retardar el pensamiento. Cuando más prematuro el niño, más importante es retrasarlo. Eso es lo que yo le podría contestar con datos que todavía no hemos publicado. A propósito, para recordarles que la conferencia del 15 de diciembre tiene como tema el oxígeno en la sala de partos en las guías Perfecto, actuales. ¿Cuánto y a quién? perfecto. Ahí Eh, hablaremos en extenso de esto. Preparen las preguntas. Entonces, agradecemos a todos su participación y sobre todo a usted. Le deseo una feliz noche. Muchas gracias. Muchas Andamos gracias a casi. todos por su presencia y por las preguntas y bueno, nos vemos el 15 de diciembre. Buenas Así sea. noches Buenas noches. o Muchas buenas tardes gracias. para ustedes. Buenas tardes.